Sebastián y Milly solían ser la pareja que los demás envidiaban. Dos novios de universidad cuya historia de amor estaba hecha de sueños, miradas furtivas en pasillos concurridos, encuentros secretos bajo los árboles del campus, promesas susurradas de para siempre. Después de graduarse, la vida parecía recompensarlos. Buenos trabajos, un hogar acogedor, un futuro brillante. El matrimonio había sido el siguiente paso natural, celebrado en una lujosa ceremonia llena de risas, baile, un brindis sin fin por su amor eterno. Los primeros días fueron dichosos, casi surrealistas en su perfección. Domingos perezosos abrazados en el sofá, citas espontáneas que revivían sus días universitarios, incluso peleas tontas que siempre terminaban en besos. Vivían en un apartamento pequeño pero cálido, lleno de pequeños recuerdos, marcos de fotos con instantáneas de la universidad, notas adhesivas escritas a mano con lindos recordatorios en el refrigerador, una estantería que construyeron juntos una noche lluviosa cuando el mundo exterior desapareció en tormentas, pero por dentro se sentía como un paraíso. Cada rincón de su hogar estaba tejido con amor. La manera en que Sebastián le preparaba el café exactamente como le gustaba. 2 cucharadas de azúcar, sin crema. La forma en que Milly se quedaba despierta hasta tarde, a veces solo para escuchar las llamadas de trabajo estresantes de Sebastián y asegurarle que lo estaba haciendo genial. No era solo amor, era devoción. Una devoción obstinada, temeraria y apasionada. Pero la vida, como suele suceder, comenzó a desgastar su cuento de hadas. No en una explosión, sino en la lenta erosión de pequeños momentos. La carrera de Sebastián empezó a demandar más. Inicialmente, solo se quedaba un poco más tarde en la oficina. Luego, comenzaron los proyectos de fin de semana. Después las reuniones con clientes en otras ciudades. Es temporal, dijo. Solo unos meses, prometió. La primera vez que se fue para un viaje de proyecto de 3 días, Milly le organizó una pequeña fiesta de despedida. Solo ellos dos, globos y una botella de champán barato. Rieron, lloraron, y ella lo besó como si nunca fuera a soltarlo. Los primeros viajes los soportó, ocupándose con trabajo, Netflix y llamadas telefónicas con sus amigos de la universidad. Pero a medida que pasaban los meses, las ausencias se hicieron más largas y los regresos más cortos. Cuando Sebastián estaba en casa, a menudo estaba exhausto, estresado, distraído, su mente aún enredada con hojas de cálculo, presentaciones, expectativas de clientes. Se quedaba dormido en el sofá con la ropa de trabajo puesta, y Milly lo cubría silenciosamente con una manta, reprimiendo su soledad. Al principio, se dijo a sí misma que solo era una fase, que todos los matrimonios tienen altibajos. Pero lentamente, la soledad comenzó a asentarse en sus huesos como una enfermedad. Empezó a esperar junto a la ventana los viernes por la tarde, contando los minutos hasta que su coche apareciera. Ella planearía comidas elaboradas, se pondría su perfume favorito e intentaría recrear la magia de sus primeros días. A veces él lo notaba, a veces no. A veces estaba tan cansado que ni siquiera sonreía. Sus fines de semana empezaron a llenarse de silencios. No silencios de enojo, sino tristes, de esos que se sienten más pesados que las palabras. Milly intentó hablar con él, al principio con suavidad, luego con desesperación. «Por favor, Sebastián», susurró una noche, con sus manos alrededor de las de él. «Por favor, encuentra otro trabajo, algo más cerca de casa, algo que te mantenga aquí». La mandíbula de Sebastián se tensó. El conflicto era evidente en sus ojos. «No puedo, Milly», dijo en voz baja. «El mercado está mal. Si me voy ahora, podría no encontrar otro. Estamos construyendo algo aquí, nuestro futuro». Milly miró en sus ojos, y ya no reconoció al hombre en ellos. El chico que una vez talló su nombre en el escritorio de la biblioteca universitaria con una navaja desapareció, reemplazado por un hombre encadenado a plazos y entregas. Pasaron más semanas, más viajes, más soledad. Luego llegaron las peleas. No eran sobre las cosas grandes, no sobre dinero, no sobre infidelidad, no sobre traición. Eran sobre cosas pequeñas. ¿Quién olvidó sacar la basura? ¿Quién no devolvió la llamada? ¿Quién compró la marca equivocada de leche? Pero esas pequeñas cosas llevaban significados pesados y no dichos. «Ya no te importo. Piensas que tu trabajo es más importante que nuestro matrimonio. Me dejaste sola cuando te necesitaba». Una noche, durante una pelea especialmente grave, Milly, embriagada de resentimiento y 3 copas de vino, dijo algo que nunca podría retirar. Atacó a su familia, insultó su crianza, menospreció a sus padres. Fue cruel, fue innecesario, e hirió más que cualquier otra cosa podría haberlo hecho. Sebastián, cansado, herido y abrumado, reaccionó instintivamente. La abofeteó en la cara. El sonido de la bofetada resonó en la pequeña sala de estar como un disparo. Milly retrocedió tambaleándose, llevándose la mano a la mejilla, sus ojos abiertos de incredulidad.
El rostro de Sebastián se descompuso instantáneamente con horror por lo que había hecho. Extendió la mano hacia ella, temblando. Milly, lo siento. No quise... Ella se apartó de él, con lágrimas corriendo por su rostro. Esa noche, Milly se encerró en la habitación de invitados. Sebastián se sentó fuera de la puerta, pidiendo perdón, suplicando entre sollozos ahogados. Pero algo dentro de Milly se había roto esa noche. No solo su confianza, sino algo más profundo. Algo que había estado agrietándose durante meses, pero que ahora se rompió por completo. Desde esa noche, su matrimonio se convirtió en una actuación vacía. Sebastián intentó todo lo que pudo pensar: flores sorpresa, notas de disculpa, incluso folletos de terapia que dejaba en su mesita de noche. Pero Milly estaba fría, distante, inaccesible. La mujer que conocía, la chica que cantaba canciones pop malas mientras se cepillaba los dientes, la chica que quemaba panqueques pero hacía del desayuno un evento, era desaparecida. Milly no solo estaba enojada, estaba vacía. Las semanas se convirtieron en meses. El resentimiento creció donde una vez floreció el amor. Compartían una cama, pero no una vida. Compartían comidas, pero no conversaciones. Una noche, Milly se paró junto a la ventana, otra vez, mirando la entrada vacía, de la misma manera que lo había hecho tantas veces antes. Pero esta vez, sus pensamientos no eran de anhelo, eran de venganza. Él piensa que puede ignorarme, pensó, mordiéndose el interior de la mejilla hasta saborear sangre. Él cree que puede tratarme como un mueble viejo y que me quedaré aquí, leal y estúpida. Esa noche les escribió a sus amigas: noche de chicas, necesito desahogarme. Vamos a volvernos locas. Ella se puso su vestido más ceñido, ese que una vez Sebastián le suplicó que no usara sola, y pintó sus labios de rojo sangre. No miró la foto de la boda en la repisa mientras cerraba la puerta detrás de ella. En lo más profundo de su ser, Milly sabía que esto no era solo una salida nocturna. Era el comienzo del fin. Empezó con el sentimiento más simple y peligroso: el abandono. Al principio, Milly no planeó nada. La noche de chicas comenzó bastante inocente. Risas, copas, música tan fuerte que ahogaba el dolor en su pecho. Bailó con sus amigas, sintiéndose por primera vez en meses como alguien aún visible, aún deseable. La primera noche, ella fue a casa sola, pero la segunda vez, cuando un extraño alto se inclinó demasiado cerca en el bar y susurró un cumplido que Sebastián no había dicho en más de un año, Milly no se apartó. Sonrió. Para la tercera noche de salida, ya no pensaba en Sebastián en absoluto. El primer encuentro ocurrió en la esquina oscura de un estacionamiento, imprudente y borracho. Ni siquiera recordaba el nombre del hombre a la mañana siguiente. Se miró en el espejo del baño, con el rímel corrido, el pelo desordenado, una mujer desconocida mirándola de vuelta. La culpa la agarró brevemente, pero en lugar de arrepentimiento, se transformó en amarga justificación. Si Sebastián hubiera estado aquí, amándome, necesitándome, esto nunca habría sucedido, pensó, lavándose la cara con manos temblorosas. Después de eso, se volvió más fácil. El segundo extraño, el tercero. Cada vez, la culpa se desvanecía un poco más rápido. Cada vez, las excusas se endurecían dentro de su corazón como piedra. Comenzó a elaborar nuevas reglas para sí misma. Nunca los lleves a casa. Nunca te enamores de ninguno de ellos. Solo olvida tan pronto como termine. Pero pronto, incluso esas líneas endebles se desdibujaron. La soledad la carcomía implacablemente. Y Milly, ahogada en resentimiento y orgullo, decidió que merecía sentir algo de nuevo, aunque fuera vacío. Y así empezó a invitarlos a la casa. Su casa. El lugar que una vez consideró sagrado. Al principio, era tarde por la noche. Encuentros furtivos. Cuerpos enredados en sábanas que aún olían ligeramente al perfume de Sebastián. Se decía a sí misma que si Sebastián no se daba cuenta, entonces no importaba. Pero no se detuvo ahí. Las aventuras se volvieron más atrevidas, más arriesgado. Desconocidos, hombres al azar que conocía en clubes o a través de amigos que apenas conocía, venían ahora en pares. A veces tríos, a veces una rotación en una sola tarde. Su dormitorio se convirtió en una puerta giratoria de pasiones efímeras, mientras Sebastián, ajeno a todo, se abría camino por aeropuertos y salas de conferencias, pensando solo en proveer para ella. Milly ya no solo estaba engañando, estaba destruyendo todo lo que habían construido juntos, pieza por pieza, noche tras noche. En la tranquila luz de las mañanas, a veces captaba un vistazo de la foto de la boda aún enmarcada sobre el tocador. La orgullosa sonrisa de Sebastián. La alegría radiante de Milly en su vestido blanco.
Un fantasma de una vida que había reducido a cenizas. Sin embargo, incluso cuando lo vio, no sintió remordimiento. No sintió nada. Los vecinos empezaron a notar risas ahogadas a través de paredes delgadas. Hombres extraños permanecían demasiado tiempo junto a su puerta principal. Coches desconocidos estacionados torpemente a lo largo de la acera. Empezaron los susurros, luego las conversaciones. Fue Alex, el vecino que vivía 2 casas más abajo, quien finalmente no pudo soportarlo más. Alex era un hombre reservado, alguien que generalmente se mantenía al margen. Pero conocía a Sebastián de pasada. Charlas vecinales sobre partidos de fútbol. Intercambiaban saludos mientras cortaban el césped los fines de semana. Recordaba su boda. Recordaba pensar cuán genuinamente felices parecían ambos. Esa tarde, Alex estaba regando sus plantas cuando vio a Millie vistiendo un vestido rojo escotado. Abriendo la puerta a 2 hombres extraños. La vio saludarlos con una intimidad que no podía confundirse con algo inocente. Sintió un retorcijón en el estómago. «Esto no está bien», murmuró para sí, tomando una rápida foto con su teléfono antes de que los nervios lo traicionaran. Luchó con sus pensamientos durante varios minutos. ¿Debería intervenir? ¿Era asunto suyo? Pero algo sobre la sonrisa cansada de Sebastián de hace meses, cuando conversaron brevemente sobre lo duro que se había vuelto el trabajo, le molestaba. «El chico merece saberlo», decidió Alex. Sacó el número de Sebastián de un antiguo chat del vecindario y le envió un mensaje de texto. «Bro, tienes que ver esto. Está pasando ahora mismo». La imagen adjunta mostraba a Millie sonriendo, invitando a los 2 extraños a entrar. Sebastián no respondió de inmediato, pero cuando finalmente abrió el mensaje, su mundo se rompió. Miró la foto durante mucho tiempo. Los colores se desdibujaban frente a sus ojos. La Millie que amaba. La Millie por la que sacrificó fines de semana, sueño y cordura, desaparecida. Al principio, sintió una ira tan intensa que sus manos temblaron violentamente. Se levantó, tirando la mesa de café en su sala. Quería conducir directamente a casa, confrontarla, gritar hasta que le estallaran los pulmones. Pero de alguna manera, en el rincón más oscuro de su mente, la lógica logró abrirse paso entre la furia. Número 1. No reacciones. Demuéstralo. Necesitaba más que una foto borrosa y sospechas. A la mañana siguiente, mientras Millie se quedaba en la cama fingiendo que no pasaba nada, Sebastián fue silenciosamente a una tienda de tecnología bajo el pretexto de comprar un cargador nuevo. En verdad, compró una cámara oculta de alta gama. Pequeña, discreta, perfecta para lo que necesitaba. Esa noche, mientras Millie se duchaba, él lo instaló detrás de la rejilla del aire acondicionado en su dormitorio. Oculto a simple vista, su lente apuntaba directamente a la cama. Apenas durmió esa noche. Permaneció despierto junto a ella, mirando hacia la oscuridad, escuchando el ritmo lento y constante de su respiración, un sonido que antes lo confortaba y ahora le resultaba extraño. Dejó de tocarla por completo. No más besos casuales, ni suaves caricias en la parte baja de su espalda cuando se cruzaban. Solo silencio. Un silencio frío e insoportable. Millie no parecía darse cuenta o importarle. Durante la semana siguiente, Sebastián perfeccionó su actuación. Sonreía mecánicamente cuando era necesario, cenaba de manera robótica cuando ella le servía, y salía temprano para el trabajo, aunque a menudo solo estaba sentado en un parque, bebiendo café amargo y mirando al abismo. Cada noche, cuando regresaba, transfería las grabaciones de la cámara oculta a su computadora portátil rota, pero no tenía la fuerza para verlo. Aún no. Estaba juntando cuerdas, metafóricamente, para lo que sabía que sería el final. El viernes por la mañana, una semana después del mensaje de Alex, Sebastián condujo al parque cercano bajo el cielo gris y amenazante. Se sentó en un banco oxidado, con el corazón martilleándole en el pecho, y finalmente abrió la computadora portátil. Lo que vio no fue solo traición, fue una carnicería. Metraje tras metraje, las marcas de tiempo ordenadas meticulosamente por el software de grabación, reveló un desfile nauseabundo de extraños entrando en su hogar sagrado. Algunas noches 2 hombres, otras 3, algunos riendo, otros apurados, diferentes rostros, diferentes cuerpos, pero todo el mismo ritual repugnante, usando la cama donde Sebastián una vez hizo el amor con Millie, con las emociones más puras que un hombre podía sentir. A veces 2 hombres a la vez, a veces 3 turnándose, Millie riendo entre ellos como si fuera un juego. La rabia que había estado conteniendo explotó en su pecho como metralla. Golpeó el portátil con tanta fuerza que la pantalla se hizo añicos, astillas desprendiéndose. No sintió la sangre que goteaba de sus nudillos. Durante mucho tiempo, Sebastián simplemente se quedó sentado, con los puños apretados y la mandíbula tan tensa que dolía. El sabor a hierro en su boca. El dolor era inimaginable. La humillación era peor.
La traición era imperdonable. Sin embargo, incluso entonces, no se fue a casa enfurecido. Se sentó en ese parque durante horas, planificando, respirando, dejando que la oscuridad se transformara en algo agudo y frío, en algo enfocado. Él la confrontaría, pero no de la manera que ella esperaba. No más llantos, no más súplicas, no más intentos de arreglar lo que ella había destrozado con sus propias manos. Ya había decidido que el final sería espectacular, y ella no lo vería venir. El plan era casi instintivo, calculado, frío. Ya no sentía que Sebastián estaba tomando decisiones. Sentía como si las decisiones hubieran sido tomadas por él en el momento en que vio esas malditas grabaciones. La mañana del último día, Sebastián se movía como un fantasma por su hogar. Milly se relajaba perezosamente en el sofá, desplazándose por su teléfono, sonriendo a mensajes privados que Sebastián no se atrevía a leer. Ya. Empacó su bolsa de trabajo como siempre, la besó en la frente mecánicamente, ni siquiera levantó la mirada y salió de la casa. Excepto que esta vez no fue al trabajo. Aparcó al borde del parque de la ciudad, con el arma pesando en la guantera. La tocó brevemente, no con miedo, sino con sombría aceptación. Abrió su portátil agrietado otra vez, revisando los últimos días de grabaciones, solo para grabar aún más la traición en su mente, para recordarse por qué estaba a punto de manchar sus manos para siempre. El patrón era claro ahora, siempre alrededor de las 2 de la tarde, siempre múltiples hombres, como un reloj. A la 1:30 de la tarde, Sebastián cerró el coche con llave y comenzó a caminar, cada paso deliberado, como si arrastrara el peso pesado de todos sus sueños rotos detrás de él. A la 1:55 de la tarde, estaba al otro lado de la calle de su casa, escondido detrás del roble grueso plantado hace décadas, cuando el vecindario comenzó a formarse. A las 2 en punto de la tarde, los vio. 2 hombres con ropa casual, uno alto y tatuado, el otro delgado y nervioso, acercándose a la puerta principal. Ni siquiera se molestaron en ser discretos. Se rieron a carcajadas mientras Milly abría la puerta, vistiendo poco más que una bata de seda, con el cabello recogido de manera desordenada. La puerta se cerró detrás de ellos. Un clic, cerrada desde dentro. Los nudillos de Sebastián se pusieron blancos alrededor de la llave de repuesto en su bolsillo. Su corazón retumbaba en su pecho. No con miedo, sino con anticipación. Pasaron los minutos. Luego, los sonidos comenzaron a filtrarse desde las ventanas de arriba. Tenues al principio, pero inconfundibles. Gemidos, risas, el sonido de su mundo ardiendo. Sebastián cruzó la calle sin dudar. Sus zapatos crujían sobre el camino de grava. En el umbral, se detuvo, sacando la llave de repuesto con una mano temblorosa pero decidida. La puerta se abrió silenciosamente. La casa estaba oscura, las cortinas cerradas, la sala de estar llena de copas de vino, un par de zapatillas de hombre tiradas descuidadamente a un lado. El aire apestaba a colonia barata, sudor y traición. Se movió hacia arriba, como una sombra, lento y silencioso. Cada paso más cerca apretaba la espiral de rabia dentro de él hasta que sintió que apenas podía respirar. La puerta del dormitorio estaba entreabierta, y, a través de esa pequeña rendija, Sebastián lo vio todo. Milly se desplomó sobre la cama, riendo sin aliento, su cuerpo enredado entre los 2 hombres. Uno de ellos la besaba en el cuello, el otro deslizaba sus dedos por su cintura. Los dedos de Sebastián se movían hacia la pistola guardada dentro de su chaqueta. No era solo sexo, era burla. Era una celebración de su humillación. Milly lo vio primero. Su risa se apagó a mitad de carcajada. Su cuerpo se puso rígido. Sus ojos se abrieron de horror. Los 2 hombres lo notaron segundos después, apresurándose a cubrirse, forcejeando con su ropa, el pánico escrito en sus rostros. Sebastián entró en la puerta, tranquilo, casi sereno, como un director a punto de orquestar su sinfonía final. La voz de Milly se quebró por el miedo. Sebastián, ¿cómo estás aquí? Él inclinó ligeramente la cabeza, su expresión inescrutable, para verte disfrutar. La habitación apestaba a sudor y culpa. Uno de los hombres balbuceó. Mira, hombre, no queremos problemas. No sabíamos. Sebastián levantó la mano, silenciándolo con una pequeña sonrisa, casi de lástima. Milly se apresuró a incorporarse, sujetando la sábana a su alrededor, con lágrimas brotando en sus ojos. Lo siento, gimió. No se suponía que pasara así. Yo solo estaba herida. Me golpeaste. Me dejaste sola. La sonrisa de Sebastián se desvaneció, reemplazada por algo más frío. ¿Así que estás justificando acostarte con 30 desconocidos? ¿Porque tu esposo te abofeteó una vez después de que insultaste a su madre muerta? Su voz temblaba ligeramente. No de tristeza,
de rabia apenas contenida. Milly sollozó. Las palabras salían de sus labios. Disculpas incoherentes, ofertas desesperadas. Podemos arreglarlo, suplicó. Divorcio. Me iré. Nunca tendrás que verme de nuevo. Sebastián la miró fijamente durante un largo momento. Luego, con calma, sacó la computadora portátil de su bolso y la abrió sobre el tocador. La transmisión en vivo ya había comenzado. Miles estaban mirando. Sus comentarios inundaban la transmisión. Algunos estaban confundidos, otros horrorizados, algunos incitaban con enfermiza fascinación. Sebastián señaló hacia el techo. ¿Ves ahí arriba?, dijo, casi como una conversación. Puse una cámara oculta. Captó todo. Cada gruñido, cada gemido falso, cada risa sucia. El rostro de Milly se arrugó. Los dos hombres intercambiaron miradas aterradas, dándose cuenta ahora de que esto no era solo una confrontación. Era una ejecución. Uno de ellos se abalanzó hacia Sebastián, tratando de empujarlo. ¡Bang! La bala le atravesó el pecho. El impacto lo lanzó hacia atrás contra la cómoda. Un ruido burbujeante escapó de sus labios mientras se deslizaba al suelo. El otro hombre gritó, corriendo hacia las escaleras. ¡Bang! Otro disparo. Otro cuerpo cayéndose por la escalera en un nauseabundo montón desarticulado. Milly chilló, arrastrándose hacia atrás contra el cabecero, las manos extendidas en un escudo inútil. ¡Por favor!, lloró. «Sebastián, por favor. Lo siento. Lo siento. No me mates». Los ojos de Sebastián brillaban, no con misericordia, sino con los últimos vestigios de desamor. «¿Qué hay de mis sentimientos, Milly?», susurró acercándose. «¿Qué hay de mi vida?». Milly sollozó, histérica. «Podemos arreglar esto. Podemos explicar todo. No tienes que hacer esto». Sebastián rió con un sonido roto y entrecortado. «Ya lo arreglaste», dijo. «Me clasificaste en la nada». Levantó la pistola. Milly gritó, girándose para protegerse. ¡Bang! La primera bala se impactó en su hombro, girándola de lado. ¡Bang! La segunda le atravesó el pecho, haciéndola espasmarse violentamente. Jadeó, ahogándose con su propia sangre, extendiendo la mano a ciegas. ¡Bang! La tercera bala le destrozó las costillas, tirándola de espaldas contra la cama. ¡Bang! La cuarta bala la silenció por completo. El dormitorio apestaba a pólvora, sangre y muerte. Sebastián se quedó allí, respirando con dificultad, mirando lo que quedaba de la mujer que una vez amó más que a la vida misma. Se volvió hacia la laptop, todavía grabando. La sección de comentarios ahora inundada de horror. Sirenas de policía de fondo mientras los vecinos llamaban al 911 en pánico frenético. Sebastián se inclinó hacia la cámara. «Eso es todo», dijo, con voz inquietantemente calmada. «Acabo de arruinar mi vida y mi esposa es la razón. ¡Adiós!». Con un movimiento de dedo terminó la transmisión en vivo. La casa volvió a quedarse en silencio. El arma resbaló de sus dedos, chocando contra el suelo. Se desplomó en la silla más cercana, mirando fijamente la sangre que se filtraba en la alfombra, el cuerpo destrozado esparcido a su alrededor. Afuera, las sirenas sonaban más fuerte, acercándose, pero Sebastián no mover. Ya se había ido. No físicamente, sino espiritualmente. El hombre que una vez susurró promesas bajo las estrellas de la universidad, que una vez construyó sueños ladrillo por ladrillo, se había ido. Solo quedaba el cascarón vacío, esperando el inevitable golpe en la puerta. La casa estaba completamente silenciosa, excepto por el leve zumbido de la respiración de Sebastián. Se sentó allí, casi como una estatua en la pequeña silla junto a la cama donde la sangre de Milly todavía se extendía lentamente por las sábanas arrugadas. Sus oídos zumbaban levemente, ya no por los disparos, sino por el mero vacío que rugía dentro de su cráneo. No lloró, no se movió, solo se quedó allí sentado, mirando la nada, con la pistola tirada a sus pies como un juguete desechado e inútil. Afuera, las sirenas se hicieron más fuertes, más cercanas, urgentes. Pronto, luces azules y rojas iluminaron las paredes de la sala de estar. Los vecinos miraban desde detrás de las cortinas, exclamando por sus teléfonos, señalando con dedos. Un golpe atronador sacudió la puerta principal. «¡Policía! ¡Abran!». Ninguna respuesta. Otro golpe, más fuerte esta vez, seguido por el ruido sordo de un ariete rompiendo la puerta hacia adentro. Sebastián permaneció sentado incluso cuando una oleada de agentes vestidos de negro irrumpió en la casa con las armas desenfundadas. «¡Manos donde podamos verlas!», gritaron, apuntando con rifles, mientras sus pies resonaban subiendo las escaleras. Lo encontraron exactamente donde terminó la transmisión en vivo. Desplomado en la silla, los ojos vacíos reflejando las luces intermitentes, los cuerpos de Milly y los dos hombres esparcidos grotescamente a su alrededor.
Levantó las manos lentamente, obedientemente, sin decir una palabra. El frío acero de las esposas se cerró alrededor de sus muñecas con una finalidad que, de alguna manera, se sentía apropiada. Sebastián no opuso resistencia. Ni siquiera parpadeó. La policía lo llevó a la luz de la tarde, pasando por los grupos de vecinos atónitos, pasando por el mar de cámaras parpadeantes mientras los primeros reporteros invadían la escena. Su rostro, alguna vez lleno de esperanza juvenil y amor intenso, ahora parecía desgastado, vacío por la traición, la violencia y algo aún más profundo, la derrota. Dentro del patrullero, Sebastián apoyó la frente contra la ventana fría, mirando cómo la casa, su casa, desaparecía detrás de él. Ya todo había terminado. Todo. El interrogatorio fue clínico. Los detectives hicieron el juego del policía bueno y el policía malo. Le gritaban, lo amenazaban, le ofrecían café, intentaban apelar al hombre decente que una vez fue. Sebastián se sentó durante todo el proceso con una expresión en blanco, respondiendo cada pregunta con calma, proporcionándoles acceso a las grabaciones de la cámara oculta sin dudar. No buscó un abogado, no negoció, simplemente confesó. Su historia salió en un monótono constante, desde las primeras sospechas hasta la instalación de la cámara oculta, hasta las semanas de tortura silenciosa mientras veía su matrimonio desmoronarse en alta definición grabada. Los detectives no sabían qué hacer con él. No encajaba en ningún molde. No era un psicópata, ni un asesino a sangre fría. Solo un hombre que había explotado de manera silenciosa y metódica después de ser drenado por la traición. Lo acusaron de 3 cargos de asesinato en primer grado. El juicio se convirtió en un espectáculo antes de que siquiera comenzara. Las imágenes filtradas del livestream, aunque retirado de la mayoría de las plataformas, ya se había difundido como pólvora por internet. Millones habían visto los asesinatos desarrollarse en tiempo real. Los memes circulaban. Los debates explotaron. ¿Era Sebastián un monstruo o un hombre roto llevado al punto de no retorno? La sala del tribunal estaba llena todos los días. Reporteros escribiendo frenéticamente. Cámaras destellando fuera del juzgado. Manifestantes con carteles apoyando a ambos lados. Dentro de la sala del tribunal, Sebastián estaba sentado en silencio en la mesa de la defensa, vistiendo un sencillo traje arrugado proporcionado por la prisión. Parecía más pequeño de alguna manera, como alguien que ya había aceptado cualquier destino que le esperara. La fiscalía lo pintó como un vigilante peligroso, alguien que hizo justicia por mano propia en un acto de ira descontrolada. Independientemente de la traición que experimentó, tronó el fiscal. Nada justifica convertirse en juez, jurado y verdugo. Mostraron al jurado la grabación en vivo sin editar, la aterradora calma con la que ejecutó a los 2 hombres y a Millie. Algunos jurados se estremecieron, algunos miraron con rostro inexpresivo. La defensa, sin embargo, contó una historia diferente. La abogada de Sebastián, una mujer experimentada llamada señora Henley, argumentó locura emocional provocada por una provocación extrema. Ella mostró al jurado las grabaciones de la cámara oculta que Sebastián había recolectado. El desfile interminable de amantes, la descarada profanación de su lecho matrimonial. Reprodujo clips de las confesiones ebrias de Millie a sus amigas, balbuceando sobre enseñarle una lección, tratando su propia infidelidad como una broma. Presentó a Sebastián como un hombre humillado, abandonado y torturado psicológicamente hasta que se rompió. ¿Tomó la decisión correcta? Henley preguntó al jurado, con la voz quebrándose ligeramente. No lo hizo. Pero pregúntense, ¿cuántos de ustedes podrían soportar lo que él soportó sin romperse? La sala del tribunal cayó en un silencio tenso y pesado. Sebastián nunca subió al estrado. Se negó a hacerlo. Cuando se le dio la oportunidad de hacer una declaración final antes de la sentencia, se levantó, esposado, y se enfrentó al juez. Acepto cualquier castigo que me dé, dijo simplemente. No pido perdón, ni siquiera perdono. Mí mismo. Luego regresó a su asiento sin mirar a los espectadores. El jurado deliberó durante 2 días completos. Cuando regresaron, sus rostros estaban serios. Culpable. 3 cargos de asesinato en segundo grado. Exento de premeditación en primer grado debido al contexto emocional presentado. El juez sentenció a Sebastián a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, durante al menos 30 años. Algunos en la sala del tribunal lloraron. Otros vitorearon. Sebastián simplemente asintió una vez y se dejó llevar. No miró hacia atrás. Las repercusiones se extendieron mucho más allá del tribunal. El funeral de Millie fue un asunto silencioso y cargado de vergüenza. Solo asistieron unos pocos miembros de la familia, la mayoría de los cuales hablaban en susurros detrás de velos negros, más avergonzados por el escándalo que rodeaba su muerte que lamentando su pérdida. Incluso en la muerte, el nombre de Millie fue maldito.
Los dos hombres, cuyos nombres apenas aparecieron en las noticias, fueron enterrados discretamente, y sus familias demandaron al patrimonio de Sebastián por muerte injusta. Los foros en línea explotaron con debates durante meses después. Algunos llamaron a Sebastián un héroe, un vengador trágico. Otros lo llamaron un asesino, advirtiendo que la traición nunca podría justificar el derramamiento de sangre. En la cárcel, Sebastián vivía como una sombra. Rechazaba entrevistas, rechazaba visitas, comía en silencio, hacía ejercicio solo, dormía sin soñar, no iniciaba peleas, no se unía a bandas, no hablaba de lo que ocurrió. Cada noche yacía en la fría oscuridad de su celda, mirando el techo agrietado, repitiendo los eventos una y otra vez como una cinta de película rota. No había satisfacción, ni orgullo, ni alivio, solo un vacío interminable resonante. Sus únicos compañeros ahora eran los recuerdos de lo que podría haber sido, y los fantasmas de las personas que había destruido en el camino. En raros momentos, cuando los guardias no estaban mirando, Sebastián cerraba los ojos e imaginaba que estaba de nuevo en la universidad. Milly riendo al sol, persiguiéndolo por el patio, su primer beso bajo el antiguo roble. Esos recuerdos también habían sido asesinados ese día. No solo había matado a Milly, los había matado a ellos, la versión más pura de ellos que alguna vez existió. Y ese era un castigo mucho mayor que cualquier condena de cárcel. Lo seguiría mucho después de que las rejas se oxidaran, mucho después de que el mundo olvidara. Lo perseguiría para siempre. Al final, la historia de Sebastián y Milly no trataba de un simple acto de traición. Se trataba de cómo el amor, cuando se descuida, cuando se envenena por el resentimiento y cuando se deja pudrir en silencio, puede convertirse en algo irreconocible, algo monstruoso. Dos personas que una vez se prometieron para siempre terminaron destruyendo no solo su matrimonio, sino a ellos mismos. Pedazo a pedazo, momento a momento, hasta que todo lo que quedó fue sangre, sueños rotos y una vida de remordimientos. Sebastián no se convirtió en asesino de una sola noche. Sucedió lentamente, a través de 1000 momentos de soledad, a través de cada llamada sin respuesta, cada noche pasada mirando al techo, preguntándose dónde salió todo mal, a través de cada traición grabada que raspó pedazos de su alma hasta que no quedó nada a qué aferrarse. Y Milly tampoco nació como una villana. Ella fue una vez la chica que sonreía demasiado ante los chistes malos, que llevaba la esperanza como una segunda piel. Pero la amargura, el orgullo y el dolor la transformaron en otra persona, alguien que se perdió en el caos que creó, pensando que la venganza sanaría heridas que solo el amor podría curar. Cuando las sirenas de la policía iluminaron esa casa, cuando Sebastián apretó el gatillo, su historia ya había terminado hacía mucho tiempo. Lo que siguió fue simplemente el capítulo final que nadie vio venir. En otra vida, tal vez, podrían haberse salvado. Quizás podrían haber luchado más. Quizás podrían haber recordado por qué se eligieron en primer lugar. Pero en esta vida, lo único que queda es una advertencia. El amor, cuando se da por sentado, no solo muere, se convierte en un arma, y a veces mata más que solo corazones.